Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 18. Ok. Segunda de Reyes, capítulo 17, el versículo 18. Voy a leer. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. ¡Wow! ¡Wow! Cuando Dios hace algo y se acumula la ira y detona, ten cuidado. Aquí estamos hablando de algo histórico real. Te lo comento, yo estoy comentando cada referencia de las 25 que te estoy obsequiando. Aprovechémoslo. Tenemos que Dios abandonó y dejó y desechó y derramó su ira contra Israel y solo dejó a Judá. Estamos hablando ya del reino que primero era llamado Israel y eran 12 tribus. Pero luego de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos partes. Por una parte que quedó al norte, formada por 10 tribus, conservaron el mismo nombre, Israel. Pero luego al sur quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín. Como Judá gobernaba a Benjamín, entonces el reino se llamó Judá. Los dos estaban en pecado, pero Israel, las 10 tribus, superó los límites de los pecados. Israel, las 10 tribus, se unió con Siria, una nación pagana, para unirse y tener más fuerza, y juntos, esta fusión, esta unión, ir y atacar al reino de Judá. Ten cuidado, aquí tenemos un principio de tener cuidado. Israel, al unirse con una nación pagana para atacar a sus propios hermanos, le vino una desgracia. Y fue la ira de Dios. Dios los abandonó y vino la ira de Dios. ¿A quién utilizó Dios para derramar su ira contra Israel por atacar a sus hermanos? Utilizó a la potencia mundial de su tiempo, que era Asiria, en el pasado, en el tipo. Asiria era una potencia mundial. Vino esa potencia Asiria a atacar la unión de Israel y Siria, que era una unión. No confundan lo que es Siria con Asiria. Siria era la que se unió con Israel, las 10 tribus. Asiria era otra nación potente de aquel entonces. Dios utilizó a Siria como una vara de corrección. Los utilizó y vino a destruir esta unión. Y cuando destruyó la unión, se lleva a Israel, las 10 tribus, y se los lleva cautivos. Y hasta hoy, ojo, hasta hoy, en el momento de la grabación, nunca han regresado a su tierra. Cuando Dios derrama su ira, ten cuidado. Cuando Dios lo hace, es aterrador. Muy serio, Dios va en serio. Entonces, ¿qué principio sacamos aquí? Lo siguiente. Si Israel se unió para atacar a sus hermanos, Dios no aprueba eso. Jamás Dios aprueba eso. Si tú, hermano mío, hermana mía, yo te he ofendido, pido disculpas. Discúlpame. Tal vez indirectamente lo he hecho, pero conscientemente ni intención he tenido, ni tiempo tengo para desearte algo, no, o para ofenderte. Yo lo que hago es reprender al pueblo con la palabra de Dios. Si te ofendes, sí hace otra cosa, pero no es responsabilidad mía, es de Dios. Yo solo soy un instrumento. Pero si te he ofendido, indirectamente, inconscientemente, perdón, disculpas. Pero yo nunca he tenido nada contra ti, porque yo entiendo este principio. Yo no me puedo llamar cristiano y odiándote a ti. Mire, si tú te comes el queso, cómetelo. Me da igual al final. Ojo lo que te estoy diciendo, y de buena manera. Porque al final es tu cuerpo, es tu vida, es tu decisión. Si tú quieres comer carne, sigue tragando carne, no tengo problema. Porque es tu decisión, tienes libertad. No te tienes que enojar conmigo, yo solo estoy para ayudarte. Pero yo no tengo odio contra ti, hermanos, que son decenas, centenas y miles que nos ven en distintas redes sociales, YouTube, Facebook, WhatsApp, Messenger, etcétera. Son miles que nos ven, y según Facebook son millones al mes. Más de 3 millones, gloria a Dios. No tengo nada contra ti, porque sé este principio, que si yo te odio, te deseo algo malo, te ataco,
me va a ir mal a mí. Yo no quiero que me vaya mal a mí porque yo trabajo para Dios. Pero si tú, hermano mío, hermana mía, has prometido algo y no has cumplido con tu servidor, que soy siervo del Señor, tienes un problema. Tienes un gran problema. Si tu hermano y tu hermana me atacas, tienes un gran problema. No conmigo, sino por un principio divino. No, si soy tu hermano y dices que soy tu hermano y somos de la misma fe y tú me atacas, entonces tienes un problema con el principio divino. Te va a ir mal y no quiero que te vaya mal. Cumple lo que prometes y no ofendas a tu prójimo y te va a ir bien. Haz la prueba, te lo garantizo. Llevo practicando casi toda mi vida este principio desde que lo aprendí. Ok. Entonces ahí la ira de Dios vino sobre Israel y se quedó solo con Judá. Según el texto número, ayúdenme ahí, en que vamos en número 21, ¿verdad? Corroboren si vamos en el número 21. Son 25 referencias, por favor. Escriban, por favor, que son 25, si ya llevamos 21. Entonces les voy a dar la 22. Corrobórenme ahí. Les invito a que sigan compartiendo este video en sus distintas redes sociales para llegar a más personas. Les voy a dar la referencia número 22. Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos a la 21, ahora vamos a la 22, ¿cierto? ¿Así? ¿Es así? Corrobórenme ahí, por favor, si ya vamos a la 22. Escríbanme claro. Vamos ahora a la 22. Nos falta la 22. Por favor, ahí en los comentarios. Es que aquí ahorita no puedo ver. Bueno, entonces vamos a ir a la 22. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, apuntan ahí el número 22 más la referencia. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25 al 27. Voy a repetir. En la referencia 22. Segunda de Reyes, capítulo 23, del verso 25 al verso 27. Todos apuntando, porque esto es sumamente importante. Ok. Este texto es histórico, y como es histórico, entonces debemos analizarlo también para no volver a repetir la historia. Hay una frase que dice, y muy real, dice, si no quieres repetir la historia, estúdiala, y es lo que estoy haciendo aquí con ustedes. No queremos repetir la historia. Queremos, o sea, la historia mala no la queremos repetir, por supuesto que la buena la queremos duplicar con todo el poder. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 23, del verso 25 al 27, nos dice así esta referencia poderosa. Dice, y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor, importante, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él, sino embargo el Señor no desistió del furor de la ira, de su gran ira, que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Tenemos aquí, acuérdense que Israel fue hecho a un lado, se recibió la ira y nunca regresaron, pero quedaba Judá. Y Judá también fue pecador. El reino de Judá fue pecador y en este caso su líder era Manasés. Y dice ahí claramente que Dios no desistió del furor de su gran ira, que ardía su ira contra Judá. Pero ¿cuál era el causante? El causante va a ser siempre el pecado. Entonces, eso nos resalta, hermano y hermana. Tiene que haber cambios en el nombre de Jesús. No podemos estar hundidos todo el tiempo en pecado. Si caes, levántate, pero no te quedes en el suelo. Tienes que animarte, tienes que respirar hondo y levantarte y avanzar con la misión que Dios nos ha dado. No tienes que tirar la toalla, porque de lo contrario entonces sí, finalmente tienes que recibir la ira. Vamos ahora a la referencia número 23, aceleremos. Son 25, ya estamos en la recta final de estas referencias, pero faltan 2 secciones, no sé si me va a dar tiempo. Vamos, Salmo
Salmos 78, versículo 29. Esta es la referencia. Apunten ahí. Número 23, Salmo 78, 59. Salmo 78, verso 59. Declara así. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Esta versión dice la palabra se indignó, pero si vemos otras versiones, Salmos 78, verso 59, declara, al oírlo Dios se airó. O sea, se llenó de ira, se airó. Si quieran, corrijan ahí su versión. Se airó y aborreció a Israel en gran manera. Hermanos, miren, si no te gusta que otro te aborrezca, que es desagradable que una persona te aborrezca, o sea, no te quiere ver ni en pintura, si eso no es agradable, imagínate que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de amor, el Dios que murió en la cruz, el Dios que te han pintado bien bonito, que es así, el Dios todopoderoso te aborrezca, es lo peor de lo peor. Pero no solo te va a aborrecer, sino que ese sentimiento de aborrecimiento se va a manifestar en la ira. O sea, es terrible. No debemos llegar a ese nivel. Vamos, esa era la cita número 23. Vamos a pasar ahora a la 24. Apunta ahí, 24 y a la par la referencia. Todavía estás a tiempo de compartir. Sigue compartiendo este video que es poderoso, porque es palabra de Dios. Entonces, número 24. Referencia número 24. Salmos 89, versículo 38. Repito, Salmos 89, versículo 38. Declara así. Pero tú has rechazado y desechado. Contra tu ungido te has airado. Otras versiones dice te has enfurecido. Si notamos entonces que aquí hay un personaje que se le da el título de ungido. Pero tú lo has rechazado y desechado contra tu ungido. Y te has airado, te has enfurecido. Entonces, miren, te voy a poner un ejemplo. Saúl. Sí, Saúl. Saúl fue ungido por Dios como rey. Dios lo permitió, Dios vio que era un joven potente para ser rey de Israel. Dios lo ungió, Dios le agradó. Pero dice en este Salmo 89, verso 38, que has rechazado y desechado contra tu ungido y te has airado. Entonces el ejemplo que yo puedo traer aquí es el rey Saúl, que fue rey de acuerdo al corazón de Dios al principio, pero luego se alejó de Dios. Ese ungido, en lugar de recibir la dicha de Dios, recibió ira de Dios. Finalmente, ¿cómo terminó el rey Saúl? Buscando a una bruja en una cueva porque se alejó de Dios, no obedeció. Dios le dijo al rey Saúl, al ungido, le dijo: ve y mata a todos los amalecitas, a su rey, a su gente, a sus súbditos, a sus ovejas, a sus toros, a sus cerdos, a sus cabras, a todo, arrásalo. ¿Obedeció o no obedeció el ungido, el rey Saúl? No obedeció, desobedeció. ¿Mató gente? Sí, mató. ¿Mató a algunos líderes de esa nación? Sí. ¿Mató ovejas? Sí. ¿Mató cabras? Sí. Pero dejó vivo al rey. Dejó vivo a ciertas ovejas. Dijo: no, esto es bueno, esto lo vamos a dejar para los sacrificios del Señor. Si Dios te dice que lo destruyas todo, es todo, punto. Él desobedeció a su manera. Y muchos hoy en la iglesia adventista aparentemente están obedeciendo a Dios, están guardando el séptimo día, pero al vender cartillas de escuela sabática en sábado, están quebrantando el sábado. Al la iglesia estar sin reverencia, no oran de rodillas. Están faltando reverencia al Señor. Las mujeres, al no cubrirse la cabeza cuando están en un culto privado, en público y más en la iglesia, y no se cubren, es falta de reverencia, es abominación.
Por un lado, si obedeces guardar el sábado y lo defiendes a capa y espada, pero por otro lado, tragas carne, cuando Dios ha dicho, no más carne, ni un gramo. O sea, por un lado obedecemos y por otro desobedecemos. Si notamos, es obediencia total, porque Dios obediencia parcial no la acepta. Entonces, la referencia número 24, Salmo 89, 38, pero tú has rechazado y desechado contra tu ungido y te has airado. Sí, el ejemplo que les di fue el rey Saúl. Dios se airó contra él y terminó mal. Lamentablemente, lo lamento mucho, pero bueno, así está la historia. Ahora vamos a la última referencia de las 25, de la ira de Dios y la ira de las naciones. Vamos a la 25. Apunten ahí 25, vamos a la recta final de esta sección. Y ahorita vamos a dialogar si queremos todavía las otras dos secciones que podemos dárselo y si no ahí la dejamos. Vamos. Número 25 y la referencia a la par. Esta es la última de esta sección. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. ¿Listos? Vamos. Lamentaciones, capítulo 2, verso 6 al verso 7. Esta es la número 25. Voy a darle lectura. Y ha tratado con violencia a su tabernáculo. Está hablando del templo, del santuario. Como a cabaña de huerto. Ha destruido su lugar de reunión. Está hablando de destrucción. Subraye. El Señor ha hecho olvidar en Sión la fiesta solemne, el día de reposo. Y ha rechazado en el furor, subraye, y ha rechazado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. ¡Wow! Si ven que el ejemplo que les di fue un rey, en la referencia número 24 era de un rey, que les di como ejemplo. Pero aquí también está hablando de un rey. Ha rechazado en su furor de su ira al rey y al sacerdote. Miren, aquí me voy a detener, no he terminado el versículo o los versículos, pero el rey es el líder civil del pueblo. El sacerdote era el líder religioso del pueblo. Por lo tanto, Dios agarra parejo con el liderazgo. Si rechazan a Dios, si son tercos y rebeldes, sea rey, Dios lo rechaza y derrama su ira. Si es líder máximo de iglesia, llamemos presidente de conferencia general, llamemos pastores, si son líderes y están tercos y rebeldes y no predican la verdad presente y predican lo que se les antoja y lo que se les ocurra y tontería y media, chiste y medio y etcétera, Dios también los va a abandonar y va a derramar su ira, porque dice que los abandonó, los rechazó al rey y al sacerdote. ¿Creen que Dios cambia? No, Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, si en el pasado rechazó al rey y al sacerdote con su ira, no va a ser cosa distinta con usted y conmigo. Si rechazó al rey y al sacerdote, que eran los líderes, ¿qué va a hacer del pueblo? Claro que también, si siguen al rey y al sacerdote, también van a seguir la misma suerte. Destrucción a través de su ira.